Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adefray Vázquez Pérez, estudiante del programa profesional en Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo 4. En este momento nos encontramos en el plan de mejoramiento de la unidad 3 del curso de Estadística, bajo el tema Análisis e Interpretación de Datos Estadísticos. ¿Listo? Para ello nos hemos propuesto un objetivo fundamental. ¿Listo? Entonces, que es analizar e interpretar las definiciones y conceptos que hacen parte de los gráficos en estadística, conocer su importancia y su aplicabilidad en casos de la vida real, en casos de estudio o en situaciones que se nos puedan presentar en el diario vivir. El análisis e interpretación de los datos no es más que aquellas situaciones que se nos pueden presentar en nuestra vida real, las cuales debemos nosotros abordar de forma profesional, recolectando, interpretando, canalizando la información, recolectando información de campo, trayéndola, ¿cierto?, a colación para aplicar los diferentes pasos que hacen parte de la estadística en esta oportunidad de los gráficos. Dentro de esta gama de herramientas encontramos lo que son gráficos de barra y no es más que un diagrama o una gráfica muy utilizado tanto en la parte laboral, en la parte estudiantil o en la vida cotidiana, como lo he mencionado anteriormente. Es de fácil utilización, se puede aplicar eh, poniendo en práctica herramientas ofimáticas como la de Excel, que brinda una gran gama de posibilidades para poder acceder a este tipo eh, de diagramas de barras. Ellos presentan muy clara la información, son de fácil entendimiento y facilitan la exposición de un tema fundamental ante un público específico. Es muy utilizado para rendir cuentas a final de cada periodo o a final de cada año, como ejemplo en la seguridad y salud en el trabajo. También se utilizan ¿para qué? Hombre, para la presentación de los informes mensuales, ¿cierto? Informes mensuales de seguridad y salud en el trabajo, del avance, de qué tipo de actividades se pueden estar presentando. ¿Ok? Otro de los gráficos mayormente utilizados son los diagramas circulares. Este es muy parecido al gráfico anterior, ¿cierto? Muy parecido al gráfico de barras. Recordemos que estos gráficos se pueden adaptar según la necesidad que tenga el usuario. Se le pueden poner diversos colores, se le pueden poner imágenes. Hay personas que son muy diestras en esto y pueden ponerle imágenes, pueden ponerle información pertinente, ¿cierto? Pueden ponerle fondos y eso lo hace muy llamativo y muy atractivo a la hora de presentar una información, presentar una exposición, relacionar datos ante un auditorio o público en general. Listo, entonces continuando con el gráfico de barra, del gráfico circular, podemos ver que este se presenta en forma de tortas, seccionados, ¿cierto? Con la información objeto de estudio. Además de ello, esta información siempre se va a presentar en forma porcentual. El porcentaje que se espera obtener con la recolección de esos datos para luego de ello poder dar algunas recomendaciones o interpretar qué significa cada dato de esto y poder dar solución o poder presentar ideas concretas, ideas innovadoras para nuestra entidad. ¿Listo? El otro es el histograma de frecuencias. Este no es más que un gráfico que nos permite la distribución de las frecuencias en los datos estadísticos. ¿Listo? Él pues es de fácil acceso también y nos permite tratar diferentes temas, ¿vale? Diferentes temas. Para ello tenemos un ejemplo. Aquí encontramos un histograma de frecuencia
de la velocidad de las pulsaciones cardíacas o las pulsaciones que tiene una persona. Listo, entre este ejemplo podemos decir que cuatro personas tienen pulsaciones de 56,5 y 66,5 pulsaciones por minuto, al igual que el segundo ejemplo. Nos dice pues que tres personas manifiestan o se obtiene de los resultados que tres personas poseen pulsaciones de los 65,5 a los 74,5 pulsaciones por minuto. Podemos ver la variación en los picos. Pueden haber picos altos, picos bajos, y todo eso son válidos porque nos permiten abordar la temática de forma muy objetiva, muy profesional y de forma clara. Otro de los gráficos utilizados son los polígonos de frecuencia. Estos polígonos de frecuencia nos permiten observar los ejes cartesianos dentro de su estructura y nos dan los valores de las variables y la frecuencia con que estos se presentan dentro de nuestros datos estadísticos, ¿vale? Igual que los demás tienen sus ejes X, sus ejes Y, que nos van a facilitar el estudio de la información que allí se contenga. Los gráficos en líneas son muy utilizados y son muy fácil de entendimiento. Esto pues se conforman de líneas ordenadas, ¿cierto? Líneas ordenadas que nos permiten presentar la información que pretendemos compartir con un público específico. Él nos puede mostrar la diferencia, ¿cierto?, de los valores o las cantidades en diferentes periodos de tiempo y de espacio. Un ejemplo de ello podemos, como nos lo muestra aquí la gráfica, las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes universitarios en el año 2020 a al año, del año 2000 al año 2004, ¿cierto? Se puede observar que durante el 2004 hay una creciente subida de las calificaciones de los estudiantes en cada una de las materias, pero también se puede observar que en el año 2002, ¿cierto? 2002 los estudiantes en ciencias agrarias tuvieron una disminución de sus calificaciones. Otro ejemplo claro de la utilidad o de la utilización de estos gráficos fue cuando la era del COVID-19, esa era que golpeó duro a la humanidad, todos los días se observaba al presidente de turno de nuestro país, de Colombia, al presidente Duque, mostrar información pertinente a la comunidad, al país, sobre el avance en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, se podían mostrar cuántas personas, mediante este tipo de gráficos de línea, cuántas personas se habían vacunado en ese periodo de tiempo, en esa semana, por decirlo así, o en ese día, ¿cierto? ¿Cuántas personas estaban contagiadas? ¿Cuántas eran sintomáticas y cuántas eran asintomáticas? De igual forma, sobre la aceptación de la vacunación, ¿cierto? O qué tipo de vacuna se habían empleado para alguna población en especial. Otro de ellos es el gráfico de ojivas, que no es más que la unión de puntos que nos presentan la información que estamos representando, ¿cierto? Esta unión se da mediante una gráfica que generalmente o que naturalmente es ascendente, ¿cierto? Va siempre en ascenso, mostrándonos el avance de estas informaciones. Con ello finalizamos esta explicación, pero no antes eh, dando a conocer que este tipo de gráficos permiten, mediante el estudio de ellos, brindar un análisis pertinente. Con base a estas informaciones que nosotros recolectamos
Dentro de estos gráficos nosotros podemos dar una idea o dar solución a algún tema o algún problema en específico, ¿cierto? Recordemos que son de mucha utilidad, más que todo en el área de seguridad y salud en el trabajo, para el estudio de cada uno de sus casos que se presenten, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para medir temas de ausentismo laboral, de accidentes de trabajo en diferentes periodos de tiempo, ¿cierto? O medir el ausentismo durante el último año, durante el último mes, durante los últimos 6 meses, mirar cómo se está comportando la accidentalidad dentro de las instituciones. O, por ejemplo, también para mirar el comportamiento que ha tenido el programa de capacitación dentro de las empresas. No siendo más, le agradezco mucho la atención prestada y bueno, Dios les bendiga.